Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Vicente Arias. Soy estudiante de la Universidad Nacional de Loja, perteneciente a la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones del sexto ciclo paralelo A. En este video abordaremos algoritmos de control de congestión. Empezamos. Para comenzar con la exposición, hemos creado un mapa conceptual referente a este tema, algoritmos de control de congestión, en el cual tendremos como primera instancia, pues, una explicación general de qué es la congestión, las capas que intervienen para manejar la congestión, cómo comienza esta congestión y analizaremos también una forma de controlarlo. ¿Pero qué es en sí la congestión? Congestión significa demasiado de algo, ¿no? Aplicando el tema de redes, al tener demasiados paquetes en una red o en una parte de ella, existirán retardos o pérdidas de estos paquetes, ¿no? Por lo que el desempeño se degrada de esta red. A esto llamamos como congestión. Dos capas comparten la responsabilidad de manejar la congestión, la capa de red y la capa de transporte. Esta congestión ocurre dentro de la red, es decir, dentro de la capa de red. Entonces, esta estará en contacto directo y deberá saber qué hacer con estos paquetes sobrantes. Sin embargo, ya no hay mucho que se pueda hacer con estos paquetes. En el peor de los casos, serán eliminados. Ya lo veremos más adelante. Sin embargo, podemos evitar llegar a esto. ¿Cómo? Haciendo que las dos capas, la capa de red y la capa de transporte, trabajen en conjunto. Es decir, que la capa de transporte no aplique demasiada carga sobre la capa de red. Pero para poder entender mejor, debemos analizar cómo es que comienza esta congestión. Todo inicia con el envío de paquetes desde el host hacia la red. Pero cuando esta está por muy debajo de la capacidad de transporte, los paquetes entregados serán proporcionales a los paquetes enviados. Es decir, si se envían el doble de paquetes, se entregan el doble de ellos. Sin embargo, a menudo que la carga aumenta y se va aproximando hacia la capacidad de transporte, es decir, hacia su límite, las ráfagas de tráfico llenan ocasionalmente los buffers de los enrutadores y se perderán paquetes. Estos paquetes perdidos consumen parte de la capacidad, por lo que la cantidad de paquetes entregados estará por debajo de la curva ideal, lo que quiere decir que ahora esta red o parte de la red se encuentra congestionada. Una vez que la red esté congestionada, se puede experimentar un colapso por congestión, lo cual implica que el desempeño de la red empeore a medida que la carga ofrecida va siendo más que la capacidad de la red. Y esto ocurre porque los paquetes que se encuentran demasiado tiempo en la red, cuando logran salir de ella, pues ya no son útiles. Otro tipo de falla ocurre cuando los transmisores retransmiten los paquetes que se demoraron tanto. Es decir, existirán paquetes duplicados, lo cual ataca directamente a la capacidad de la red. Pero ¿por qué no crear una red que no colapse por congestión? Esto no hay cómo hacerlo. La congestión siempre estará presente. Lo que se puede hacer es gestionar esa congestión. Es decir, observar los distintos métodos o formas para evitar en lo posible el congestionamiento de los paquetes y así pues evitar un colapso de la red. Una solución que empeoraría la congestión sería aumentar de almacenamiento a los enrutadores, aumentar el buffer. Pero claro, habíamos mencionado que cuando los paquetes llegan a los enrutadores, pues estos se almacenan temporalmente en un buffer. Entonces, ¿qué tal si proveemos de memoria ilimitada a estos enrutadores? No llega a ser una solución. ¿Por qué? Los paquetes se almacenarán demasiado en estos buffers y establecerán unas colas muy grandes, por lo que hará pensar a los transmisores que este paquete que se encuentra en la cola pues ya se habrá perdido, ¿no? Porque no llega a su destino. Por lo que se retransmitirá dicho paquete, cayendo nuevamente en el problema que ya se había mencionado, que se desgastará capacidad de procesamiento, básicamente, porque se estarán gestionando recursos para un paquete que todavía no llega hacia su destino. Y en este caso, nuevamente, se retransmitirá dicho paquete, ocasionando mayor congestión. Pero entonces, de manera general, ¿qué más se puede hacer para evitar esta congestión? Pues en primer lugar se debe revisar el control de flujo y el control de congestión. El control de congestión se refiere a que asegura que la red sea capaz de transportar el tráfico ofrecido. Por otro lado, el control de flujo se asegura que el transmisor no vaya tan veloz con respecto al receptor. Es decir, que el transmisor trabaje a cierta velocidad para que el receptor pueda absorber dichos paquetes. Entonces ya podemos
mencionar una forma de controlar esta congestión. Pues como ya revisamos los dos conceptos de control de flujo y control de congestión, básicamente se refieren a una cosa en particular, la velocidad del transmisor. Por lo que cuando la red o el receptor no puedan manejar esa carga, se presente un mensaje de reducir la velocidad del transmisor. Eso les dará el tiempo suficiente para ponerse en contacto de nuevo y poder converger totalmente en la red. Ahora veremos lo que es métodos para el control de la congestión. En primer lugar, como podemos observar, pues cuando pensamos o cuando hablamos de congestión, pues sencillamente es que la carga es mayor que los recursos pueden manejar. Es decir, no se encuentran compatibles tanto la carga con los recursos asignados que tiene en ese momento. Por lo que se nos vienen a la mente dos soluciones: o aumentar recursos o reducir la carga. Y sí, parecen ser soluciones interesantes que nos pueden ayudar, pero vamos a ver cómo prácticamente una serie de pasos que aquí se muestran, em, una red no sufra de congestión, pues esta red debe coincidir con el tráfico que se va a ofrecer en primera circunstancia. Por lo que se busca un aprovisionamiento de la red. ¿Qué significa esto? Que los enlaces y los routers siempre deben estar actualizados en la primera oportunidad. Esto con el objetivo de mantener los equipos en buen estado. En segundo, tenemos el enrutamiento consciente del tráfico. Pues aquí vamos a visualizar qué rutas estarían ajustadas de acuerdo a patrones de tráfico. Si una ruta está demasiado congestionada, pues evidentemente no se la va a usar frecuentemente, sino se debe observar alternativas que nos conlleven al mismo destino. Por otro lado, tenemos el control de admisión. En este punto, pues, como acá lo decía el gráfico, ya es algo más reactivo que se está haciendo en ese momento para poder controlar la congestión, que sería en este caso reducir la carga, el desprendimiento de carga. Cuando una red ya se encuentra totalmente congestionada, pues lo que se debe hacer es pensar en cómo suplir ese aspecto, ¿no? Por lo que ahora se recurre a descartar los paquetes que no se pueden entregar, sencillamente. Y bueno, ahora tenemos el tema de enrutamiento consciente del tráfico. Se establece un objetivo muy verídico y muy acertado, el cual dice que la carga se debe desviar de los puntos más activos. Es decir, el tráfico que estamos tal vez presenciando deba ser direccionado hacia otros puntos menos activos. Este desvío del tráfico pues lo haría en función de las siguientes ponderaciones: del ancho de banda del enlace, el retardo de propagación y la carga medida, pues obviamente que va a ser variable, ¿no? Como podemos observar, el punto A con el punto B se están enlazando a través de dos caminos, ¿no? Debemos tomar en consideración un enrutamiento multitrayectoria, es decir, utilizar los dos enlaces de manera adecuada, ni sobrecargar uno ni dejar libre el otro. Y como otra solución sería el desvío del tráfico a través de las rutas donde converja. La congestión de paquetes en una red no se puede evitar. Sin embargo, se puede controlar considerando en primer lugar el tráfico ofrecido en dicha red y luego aplicando métodos o técnicas para gestionar de mejor manera los recursos de la red misma. Una solución que involucre que la red sea capaz de transportar el tráfico ofrecido y que el receptor sea capaz de asimilar esos paquetes enviados por el emisor es evidentemente que el host reduzca su velocidad mediante un mensaje de reducción de velocidad porque está en peligro el manejo de la red como del receptor. Finalmente, la manera más básica de evitar la congestión es construir una red acorde al tráfico que se transmita o que se va a transmitir en dicha red. Si se evidencia que los recursos en una red no son los apropiados para el tráfico que se transmite, pues se debe optar por cambiar esos recursos de manera dinámica. Además, es necesario establecer la ponderación de los enlaces, ancho de banda, retardo de propagación, medida de la carga, que esta siempre va a ser variable, para tener en consideración y poder actuar cuando sea necesario y evitar una posible congestión. Bien, espero que esta explicación haya sido de su agrado, haya quedado claro
y pues nos vemos en una próxima. Muchas gracias.